Jóvenes, bueno, buenos días. Vamos a hablar un poquito de historia. Nos vamos a trasladar y vamos a ubicarnos en el tiempo de 1931. Vamos a ver que en ese entonces el general Jorge Ubico gana las elecciones. Don Jorge Ubico Castañeda, como le decían algunas personas, o simplemente general Jorge Ubico. Su periodo de gobierno está comprendido de 1931 a 1944. Podríamos decir, como ya habíamos hablado anteriormente, que habían dos tendencias, dos partidos políticos, el liberal y el conservador. Este gobierno de él se caracterizó por ser un gobierno totalmente, eminentemente liberal. Sustituyó prácticamente a todos sus alcaldes, en cada municipio, por propios intendentes. Esos intendentes tenían la misión de velar por cada comunidad, por cada aldea que había en el municipio o que había en el departamento. Prácticamente vendría siendo la misma función, solo que intendentes venían regidos directamente del gobierno. Admitió la ley contra la vagancia. Muchachos, todos tenían que reportarse a trabajar, todos tenían que estar a una cierta hora específica en su casa. El que no, pues entonces era acusado de una vagancia, de un vago, como un vago. Hablemos un poquito de educación con él. Militarizó prácticamente todos los centros oficiales, las secundarias de los centros oficiales. Podríamos decirse que estableció un sistema disciplinario, muchachos, un sistema disciplinario en lo que era toda la administración pública. Daba una audiencia, fíjate que lo más importante es que él daba una audiencia vecino por vecino. Él salía y él viajaba con su moto, que él era su afición, eran las motos y los carros y los Cadillac. Él viajaba hasta los departamentos y escuchaba y se sentaba a escuchar a vecino por vecino para que le dijeran cuáles eran sus problemas y qué era lo que ellos tenían de afección, qué era lo más problemático que ellos sentían. Y él le daba alguna solución. La otra cosa, jóvenes, es que en parte de la infraestructura, de toda la gran infraestructura que él hizo, él impulsó la construcción de carreteras, porque eso fue su máximo, para que hubieran caminos y carreteras en cualquier lado del país. Hablemos un poquito. Durante su gobierno se establecieron las primeras estaciones de radio. Primeras estaciones de radio que estaban oficializadas, toma en cuenta eso, como la radio Morse, la voz de Quetzaltenango, y la que actualmente escuchamos, la TGW, que hasta el momento es la voz oficial, es la radio oficial que existe en Guatemala. De ahí se dejaron venir otro montón de radiodifusoras que empezaron a cubrir a prácticamente toda la República y en especialmente a la capital. Tomar en cuenta, y después vinieron las repetidoras y esa es otra gran historia de la radiodifusión en Guatemala. Se preocupó por la infraestructura de Guatemala, como te había dicho. Hay construcciones tan grandes, pero tan grandes, que fueron especialmente para todas las oficinas del gobierno. Tal el caso, ponete, como del Palacio Nacional, que fue su obra máxima, que se inauguró el 10 de noviembre de 1943. Y a eso te podría decir el Palacio Legislativo, el Palacio de la Policía, los museos, los 3 museos que hay en la zona 13, la aduana central, el aeropuerto nacional, el gran edificio de sanidad pública, que es prácticamente una manzana, el palacio o edificio de correos, se erigió la Torre del Reformador. Mantuvo una situación de orden y paz mediante un sistema que era represivo. ¿Y quiénes lo hacían?
lo hacía de parte del gobierno por medio de la Policía Nacional. Hay muchas conclusiones y muchas contradicciones muy puestas en distintos lados, pero estas fueron sus obras prácticas de infraestructura. Hablemos del Palacio Nacional. Prácticamente fue su mayor obra, el Palacio Nacional. Ahí se converge el kilómetro cero, el origen de todas las carreteras. Ahí es donde está. Muchachos, como les había dicho, hablamos de muchas contradicciones, de muchos aciertos y muchos desaciertos y de muchas, bueno, esto lo digo yo y nada más, de muchas cosas que él mismo decía y se daba la palabra de él. Estamos hablando prácticamente de un gobierno de 14 años, que para muchas personas fue una gran dictadura y para muchos sociólogos fue uno de los mejores tiempos que hubo en Guatemala, porque se puso mucho orden y se puso mucha disciplina. Aquí te puse yo algunas conclusiones. Lo que te estaba diciendo hace un momentito, para muchos fue un dictador, para otros fue un presidente que puso orden. Guatemala era la tacita de plata del presidente Jorge Ubico. No había ningún tipo de delincuencia. Eso era lo importante. Decían las señoras de ese tiempo y de antaño que hasta podías dejar la puerta de tu casa abierta, que no había ningún problema. No había un fraude económico, existían audiencias de vecinos, como te decía aquí abajo, que esta audiencia de vecinos era donde él viajaba de departamento en departamento para sentarse a escuchar a todas las personas. Las arcas del gobierno estaban llenas, era una nación totalmente envidiable. Su mayor obra, como lo habíamos hablado, era el Palacio Nacional, que ahorita y es el origen de las carreteras. Toma en cuenta que este Palacio Nacional es de color verde. Toma en cuenta de que está hecho de piedra de cantera verde. La piedra de cantera la conseguís en dos colores, como es cantera amarilla y cantera verde, la que está hecha de el Palacio Nacional. Si usted gira un momentito más la vista y mira la catedral, esa es cantera amarilla. Y si usted se acerca un poquito más, va a ver que son unos trozos increíbles porque son grandísimos lo que se está colocando. Esa piedra es muy delicada y que con el tiempo es muy constante y muy firme. Toma en cuenta, como te había dicho, la primera construcción y la más importante construcción de él. De ahí, muchachos, podemos hablar de varias cosas. Ponete en este Palacio Nacional, el número mágico era el número 5. ¿5 por qué? 5 porque, fíjate cómo lo vamos a describir el 5. 5 porque Jorge, Ubico, y su esposa aún así, se llamaba Marta, casi el número 5. Y si usted va a ver en el Palacio Nacional, va a ver las pequeñas luces que están en la parte de afuera, va a ver que hay unas pequeñas luces que están en forma de bola, que son prácticamente 5. En la parte de arriba, 5 van a ser los vitrales que usted va a encontrar, los vitrales principales del Palacio Nacional. Tómalo en cuenta porque el número mágico y el número principal de él era el número 5. De ahí, como te estaba diciendo, se vinieron varias construcciones que hasta el tiempo se utilizan y que fueron muy importantes, porque la mayoría de ellas son antisísmicas, incluyendo la del Palacio Nacional, que son antisísmicas. Podemos hablar también que en su mayoría, el tren fue importante
entre todas las construcciones de infraestructura que en ese tiempo se usó. Jorge Ubico Castañeda, el general o el don. Jóvenes, me hacen el favor de copiarme este esquema. El trabajo aparecerá directamente en su plataforma. Muchas gracias.